doctor Vicente Tallano. Él es asambleísta actualmente y también aspira a la reelección para la Asamblea Nacional. Participa por el partido Sociedad Patriótica Lista 3. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Gracias. Coménteme, ¿qué experiencia le quedó a la Asamblea Nacional en el periodo que está feneciendo? Bueno, gracias, buenos días, un saludo cordial a todos los televidentes. Mire, la Asamblea Legislativa actualmente creo que le queda con muchas deudas al país. La conformación de la Asamblea Legislativa actual lamentablemente ha tenido una mayoría de Alianza País que no ha permitido hacer que las leyes que nosotros hemos pretendido impulsar se traten en la Asamblea. Se han tratado solamente las leyes que lamentablemente el gobierno ha querido que se traten, es decir, el 80%, yo diría que mucho más del 80% de las leyes que hemos aprobado en la Asamblea han sido las leyes que han sido enviadas por el Ejecutivo, quedando en carpeta muchísima iniciativa legislativa de parte de nosotros, los legisladores. ¿De la opositora, doctor? Fundamentalmente de la oposición. Lamentablemente... Por ejemplo, ¿qué ley usted, su bloque ha presentado y no ha sido tratado? Bueno, yo logré que se aprobara en la Asamblea una cosa que para mí es fundamental y que voy a tratar de insistirla en el próximo periodo, que es la reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Porque hoy por hoy, con esa ley que tenemos, hecha por Alianza País en el Congresillo, cuando tenían una mayoría abrumadora, no permite la fiscalización ni tampoco permite una legislación adecuada. Pero para eso están llamados los asambleístas, ¿no? Claro, pero lógicamente, pero al momento en que la ley establece, la ley actual de la ley de la función legislativa establece que la comisión de fiscalización puede archivar el juicio político con 6 votos, hasta ahí llegan los afanes fiscalizadores del propio Congreso, no solo de la oposición. ¿Qué otra ley se ha quedado en camino? Bueno, está pendiente la ley de aguas, está pendiente la ley de tierras, está pendiente una propuesta legislativa que nosotros la vamos a impulsar con mucha fuerza desde Sociedad Patriótica por disposición de nuestro candidato a la presidencia hoy, el ingeniero Lucio Gutiérrez, que es el tema de aterrizar en la ley algo que está establecido en la Constitución. La Constitución establece, por ejemplo, que todas las amas de casa del Ecuador tienen que ser afiliadas al Seguro Social, aunque no aporten, porque ese es un aporte del Estado. Con este ofrecimiento, Alianza País logró que la Constitución se aprobara mayoritariamente, porque le dijeron a las amas de casa, ustedes van a ser afiliadas al Seguro Social, y al rato de los que hubo simplemente se olvidaron de hacer la ley. Nosotros vamos a impulsar definitivamente esa ley en el próximo periodo legislativo, cuando tengamos ya una mayoría que con toda seguridad Sociedad Patriótica va a ser la primera fuerza política en esta asamblea, porque eso es lo que notamos en los recorridos con Lucio Gutiérrez todos los días en cada una de las provincias del país. Dígame, doctor, ¿por qué razón ese estancamiento si usted mismo manifiesta que la Asamblea Nacional ha tenido mayoría legislativa oficialista? Porque estancamiento para la oposición, no para el gobierno. El gobierno ha sacado todas las leyes que ha querido sacar. El gobierno ha aprobado, lograron ellos tener algo así como 52 o 53 diputados, asambleístas, y el resto lo consiguieron simplemente como lo consiguen todos los gobiernos, es decir, estos que dijeron que eran de corazones ardientes y de manos limpias, terminaron haciendo lo mismo que hizo la partidocracia en toda su vida, es decir, comprar conciencia en la Asamblea Nacional para conseguir los votos en favor del gobierno. ¿Cómo cuál conciencia, por ejemplo? Bueno, hay varios legisladores, yo no soy de los que me gusta dar nombres, pero ahí hay varios legisladores independientes que llegaron por algunos partidos políticos y se entregaron al gobierno. ¿Qué pasará si el 17 de febrero se repite la historia y domina el partido de gobierno en la Asamblea Nacional? Mire, lo que yo voy viendo en el país, yo he acompañado a Lucio Gutiérrez a recorrer 18 provincias ya. Hoy en Santo Domingo de los Áchilas, acompañando a nuestro compañero Fabricio Zambrano, que está de candidato a asambleísta provincial, la provincia número 19 que recorro, y la respuesta de la gente, la respuesta del pueblo allá abajo, en las plazas, en los mercados, es que ya se cansaron de la prepotencia del gobierno, y con toda certeza, no tengo ninguna duda de que va a haber segunda vuelta electoral, y no solamente eso, sino que vamos a tener una mayoría abrumadora de legisladores. Esta provincia de Santo Domingo de los Áchilas seguramente estará representada por nuestro compañero Fabricio Zambrano en la Asamblea Legislativa, y seguramente va a tener por fin algo que le negó Rafael Correa a Santo Domingo de los Áchilas, que es la Universidad Estatal de Santo Domingo. Vamos a hablar de la propuesta, doctor. Tenemos mucho una llamada telefónica, nuestro público también hace preguntas y comenta. Buenos días a la persona que está en la línea, por favor, su nombre y le escuchamos. Buenos días, Gonzalito. Le llamo de la cooperativa La Alborada.
Quería hacerle la pregunta al señor asambleísta sobre las abuelas demandadas, así como tocan temas. También, ¿por qué no tocan este tema de las abuelas? Yo soy una de ellas, que estoy demandada por alimentación. Hoy estoy con boleta de apremio. Entonces, mire, mi hijo es muerto. La mamá es joven y no es justo. Yo no tengo, soy una persona de bajos recursos económicos. Entonces, ¿por qué no hacen también este llamado? Que no es justo, si su padre está vivo, está bien que asuma su responsabilidad. Pero oye, imagínense, yo estoy con boleta de captura, tengo 2 niñas. Y no es justo esto. También, por favor, le pido, señor asambleísta, que toquen este tema, por favor. Muchas gracias, señora, por su llamada telefónica. ¿Hay legislación en este campo social? Claro que sí. Mire, yo, Vicente Tayano, he planteado, y lamentablemente por no tener mayoría en la asamblea, no se ha todavía aprobado. Yo he planteado que me parece una barbaridad el hecho de que los abuelos tengan que ir presos porque algún hijo no pagó, o por irresponsable, o porque, como en el caso de la señora, su hijo ha fallecido, y tenga que ella, a estas alturas, cuando el Estado más bien le tiene que dar una protección, porque eso dice la Constitución, que el Estado tiene que proteger a 2 grupos fundamentalmente, a los niños, niñas y adolescentes, y a los adultos mayores cuando pasan de los 65 años de edad. Es inconcebible que una señora que ya llegó a la edad adulta tenga que estar escondida en su casa, porque no puede salir porque tiene una boleta de captura. Imagínese usted esa barbaridad. Yo planteé la reforma hace más de 1 año y medio, a efectos de que se revoque esta barbaridad, de que no exista. Lamentablemente no tenemos mayoría para que el asunto... Se trató el asunto, pero el informe lo hicieron de otra manera. Yo he propuesto que simplemente los abuelos, en el caso de que tengan que responder, porque el Código Civil es verdad que establece que hay una responsabilidad en línea directa, es decir, si no está el hijo, responde el padre. Pero eso es el Código Civil, pero esta responsabilidad debe ser una responsabilidad patrimonial. Es decir, en la próxima lógico, claro que sí. Por eso que si el pueblo nos da mayoría en la Asamblea, con toda seguridad vamos a derogar esa barbaridad que existe hoy en la ley. Usted estaba hablando sobre el tema universitario para la provincia de Los Áchilas, doctor. ¿Cuál es el escenario? ¿De qué forma se estaría justificando la creación de una universidad estatal acá en Santo Domingo? Mire, nosotros en primer lugar no estamos de acuerdo con que se hayan eliminado una serie de universidades así de un sopetón de la noche a la mañana. Creemos que los ecuatorianos, los jóvenes ecuatorianos, tienen derecho a ingresar a la universidad. Se dijo en la Constitución que la educación iba a ser gratuita. Yo les dije, cuando yo fui asambleísta constituyente, y les dije que no iba a ser gratuita sino selectiva, que es lo que está desgraciadamente pasando hoy. Hay que indiscutiblemente valorar a las universidades, y el Estado tiene la responsabilidad de instalar universidades no solamente 2 o 3 universidades en el país, como piensan lamentablemente hoy en el gobierno, porque ¿qué pasa con los chicos que tengan que desplazarse de Santo Domingo a Quito para ir a estudiar, separándose de su familia? Entonces es necesaria una universidad estatal en esta provincia, en donde estadísticamente hay muchísimos jóvenes que lógicamente desean continuar una carrera universitaria, no en una universidad privada, sino en una universidad estatal. La propuesta de gobierno de Lucio Gutiérrez es, en primer lugar, permitir libertad, es decir, que los jóvenes ecuatorianos puedan escoger qué es lo que quieren estudiar. Hoy, la forma como se está haciendo. Hoy lamentablemente, el gobierno le dice a los jóvenes, tú tienes que estudiar para ingeniero mecánico o para ingeniero petrolero cuando tienes vocación para ser doctor, por ejemplo. Le quitan la vocación a los jóvenes, y eso los lleva al fracaso indiscutiblemente, porque cuando uno estudia una carrera, cuando uno escoge una carrera, es porque tiene vocación para ello. Yo desde que tenía 8 años sabía que quería ser abogado, por ejemplo, y terminé la educación secundaria, la universitaria, y hoy soy abogado, y soy abogado exitoso, gracias a Dios, porque tuve vocación para ello. De acuerdo. Tenemos otra pregunta, por favor. Buenos días a la persona que está en la línea. Se nos fue la llamada telefónica, qué pena. Bien, ahora, ¿cómo financiar o qué tipo de universidad, qué propuesta académica sería la de Santo Domingo? Porque de acuerdo con los estudios que hizo este órgano superior de la evaluación de universidades para Santo Domingo, y fue la última palabra del presidente de la República en Santo Domingo, no hace falta porque existe la justificación ya en otros sectores geográficos de la patria. Bueno, pero esa es una justificación que no creo que sea la justificación de las familias de Santo Domingo de los Colorados, y tampoco creo que sea la aspiración de los jóvenes de Santo Domingo de los Colorados. ¿Qué tiene de menos la provincia de Los Áchilas una vez que logró con bombos y platillos la provincialización que cualquier otra ciudad o que cualquier otra provincia del país? ¿Acaso aquí no hay jóvenes?
¿Acaso aquí no hay jóvenes con vocación para ser abogados, para ser médicos, para ser ingenieros? El Estado tiene la responsabilidad de impulsar la educación de los jóvenes de la patria. Y por ello es que, principalmente en las cabeceras provinciales, deben de existir universidades como la aspiración de Santo Domingo de los Áchilas, de que exista una universidad estatal, que con lo que yo he conversado con nuestro compañero Fabricio Zambrano, candidato a asambleísta por la lista 3, por Sociedad Patriótica, va a ser una de las banderas de lucha que él va a tomar una vez que llegue a la Asamblea Legislativa para sacar adelante este propósito para esta provincia. Ahora, ¿con qué partido, con qué candidato le gustaría a Lucio pasar a la segunda vuelta? Miren, nosotros en nuestras encuestas, porque Sociedad Patriótica es el partido mayormente estructurado en el país, hay una organización política nacional en más de 200 cantones del país, una estructura política en las 24 provincias del Ecuador, y eso nos permite tener una dirección nacional de encuestas y direcciones provinciales de encuestas en todos los lugares de la patria. Siempre Lucio Gutiérrez ha estado en esta contienda política, en esta proyección hacia el 2013, en segundo lugar. Lamentablemente en el Ecuador, las encuestadoras, toda la vida, no ahora, en el 2002, en el 2006, en el 2009, ahora en el 2012, lo ponen a Lucio Gutiérrez con el 4 o 5%, y luego tienen que decir es que Lucio Gutiérrez tiene voto escondido, por eso nos equivocamos. Pero siempre se equivocan, y se equivocan como con el 20%. Mire, el gobierno quiso que en el caso de haber segunda vuelta vaya Lazo con Correa a la segunda vuelta. Le dio oportunidad de hacer 6 meses publicidad en la televisión. Cada 15 minutos se gastaron 7 millones de dólares en eso. Y a pesar de eso, nunca estuvieron en segundo lugar. Siempre estuvo Lucio Gutiérrez en segundo lugar. Lógicamente, después del presidente Correa, no por ninguna otra cosa que no sea por la avalancha publicitaria que tiene el presidente Correa en todo el país. ¿Podrá hacer alianzas políticas con otros partidos si pasa la segunda vuelta? Mire, más que alianzas con otros partidos, nosotros hemos hecho fuerza con las bases de otros partidos políticos. Yo mismo era el director nacional del PRIAN y el país conoce que tuve inconvenientes con mi partido y fui invitado por Sociedad Patriótica a participar en esta nueva contienda electoral y le he aceptado esa invitación y con mucho gusto, y aquí estoy, claro, dando la cara, haciendo campaña, porque estoy convencido de que Lucio Gutiérrez, después de haber sido presidente de la República derrocado, después de haber venido a entregarse a la cárcel, son pocos los ecuatorianos que han hecho eso, y haber salido en libertad a pesar de haber tenido más de 90 juicios, hoy le da la cara al Ecuador, y con toda seguridad, si el Ecuador le da la oportunidad, va a hacer más o menos lo mismo que hizo el presidente Alan García en el Perú, es decir, hacer una de las mejores presidencias del Ecuador. Tenemos nueva llamada telefónica. No, con mucho gusto. Buenos días, por favor, su nombre y de qué sector nos llama. Te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Tenga la gentileza, por favor, una pregunta para el señor que está en el SEC. ¿Qué oferta hay o qué prometen para el chofer ecuatoriano? Que estamos ahorita como los más buscados del Ecuador. Muchas gracias. Sector de la transportación. Bueno, usted no sé si escuchó anoche a nuestro presidente Lucio Gutiérrez. Él viene proponiendo derogar la ley de tránsito, porque es inconcebible que hoy en el Ecuador un chofer sea buscado como delincuente. Que un chofer, si comete una infracción, en primer lugar le cobren más de $290 de multa. En segundo lugar, le suspendan, le quiten puntos en su licencia, 2 sanciones. Y en tercer lugar lo manden a la cárcel. Eso es una barbaridad que nosotros vamos a derogar. De accidentes de hay que capacitar adecuada y debidamente a los choferes, y hay que ponerles, lógicamente, hay que ser drásticos, pero jamás vamos a perseguir a los choferes como más buscados, que es lo que está haciendo este gobierno, simplemente con ánimos de represión, con ánimos de recaudar plata. Para ellos todo es plata. Entonces, los meten presos, le cobran $290 y encima le quitan puntos en su licencia para quitarle su herramienta de trabajo. La nueva y última llamada telefónica. Buenos días, por favor, su nombre y la pregunta, le escuchamos. Sí, muy buenos días. Buenos días, por favor. Jorge Aro, desde la Cooperativa Nuevo Santo Domingo. Yo era un partidario ex de Lucio Gutiérrez. Y me gustaría preguntarle por el señor... Caballero, un momentito, le interrumpo un momento. Baje, por favor, el volumen de su televisor para poder escuchar mejor. ¿Por qué no siguen el PRIAN? Tienen un buen líder. ¿Por qué se cambia a Sociedad Patriótica? ¿Y por qué están ofreciendo que jamás van a cumplir esas cosas? Es algo terrible que sucede aquí en el Ecuador. Ofrecen, y él sabe perfectamente, si no está en la mayoría, si no hay dinero,
Si él no tiene el corazón, peor el presidente de él van a hacerle. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Sí, no le escuché bien la pregunta. Ya, usted estaba en el PEN y se cambió al PRE. Sí, yo fui a la PSP, sí. y se ofrecen cosas que nunca se cumplen. Sí, mire, yo fui el director nacional del PRIAN y fui el jefe de bancada de ese partido. Y renuncié a las dos dignidades, como muy pocas personas renuncian a tan altas dignidades. Y lo hice yo por dignidad, porque siendo director del PRIAN, tomé una decisión como jefe de bancada, con la bancada del partido, de expulsar al legislador Vladimir Vargas de esa bancada, porque votó en favor del gobierno en la ley de comunicación, para que la ley de comunicación se votara artículo por artículo. Y habiendo hecho pública esta expulsión como director nacional y como jefe de bancada, el partido me desautorizó. Y yo sentí que si me desautorizaban en una cosa como esa no tenía ninguna autoridad y que no tenía absolutamente nada más que hacer ahí. Y con dignidad presenté mi renuncia a estos cargos y también mi desafiliación después de un tiempo al partido. Y hoy soy militante de Sociedad Patriótica, estoy apoyando a Lucio Gutiérrez porque creo en Lucio Gutiérrez, porque conocí a Lucio Gutiérrez en el año 2002 y el Lucio Gutiérrez del 2002 cuando era presidente, comparado con el Lucio Gutiérrez del 2012, ha madurado inmensamente y ha tenido una valentía que pocos hombres tienen, reconocer sus errores, pedirle perdón al Ecuador y ahora sí, con muchísima más experiencia, pedir la oportunidad para gobernar este país. Muchas gracias, doctor. Se nos fue. Muchas gracias. Hemos querido conversar un poco más. Con mucho gusto. Ya repetiremos si usted me invita a esta invitación. Muchas gracias, amigos televidentes. El doctor Vicente Tallano, asambleísta actualmente y candidato a la reelección por el partido Sociedad Patriótica Lista 3.